La cuestión, pues seguimos la comisión en las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, señora Caballero, porque la señora Uriz ha sido identificada abajo, por lo tanto, no hay nada más que hablar. Tenemos que creernos que es la señora Uriz, para que usted me entienda. Muy bien. Siga, señora Caballero. Bueno, pues yo hago un acto de fe y me creo que es la señora Uriz, pero... Perdone, señor Gil, se lo voy a aclarar. La letrada me acaba de confirmar que tendría la obligación de pedir el DNI y comprobar. Yo eso no lo voy a hacer. Por eso he dicho que voy a creer que es la señora Uriz. Se lo digo porque he visto que no le gustaba mi comentario. Siga, señora Caballero. Bueno, yo no he pedido el DNI, pero yo sí hubiera pedido saber que es la señora Uriz, porque a mí me parece que es una comparecencia pública y que por eso tiene que mostrarse quién es la persona que comparece. Yo discrepo de que se pueda comparecer de estas maneras en una comisión que está recogida en la Constitución española como una comisión de investigación con carácter público. El DNI se puede dar al entrar, pero independientemente de eso, así no se puede presentar uno en ningún acto de este tipo. Pero bueno, no obstante, creo que el tema no sé si ha quedado suficientemente resuelto. A los compañeros del Partido Socialista les parece todo muy bien. Hoy me ha sorprendido que no han venido acompañando al compareciente, pero bueno, en cualquier caso, que también es una excompañera. Pero bueno, voy a empezar, señora Uriz. Usted es de Pamplona, como yo, pero creo que ya no vive en Pamplona. ¿Desde cuándo exactamente usted vive fuera de Pamplona? Señorías, por favor, guarden silencio. Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues veo que usted ha venido como si nos trae una foto de su persona. Pero, en cualquier caso, yo voy a formular las preguntas que yo creo que nos importaban a esta comisión que usted aclarase, que son independientes del proceso judicial, porque se trata nosotros de encontrar responsabilidades políticas, no tanto jurídicas, que ahí, como dice, ya tiene un proceso abierto. Yo quería saber, en primer lugar, usted está citada en esta comisión por un caso de corrupción que ha llevado el nombre de Koldo García, que aunque sabemos hoy que no es el actor principal. La primera pregunta que le iba a hacer era si usted sigue en la actualidad siendo la mujer de Koldo García o es exmujer, tal y como resulta en algunas veces se le denomina. Ustedes se presentaron a la alcaldía de Huarte por el Partido Socialista. En 2011 primero se presentó Koldo y después usted en 2015 y no salió elegida. Quería saber si, bueno, pues ustedes se hicieron esa presentación junto con Santos Cerdán para presentar la candidatura, y yo le quería preguntar si usted le conocía ya desde entonces, si era normal que Santos Cerdán presentase todas las candidaturas de todos los pueblos de Navarra junto con las cabezas de listas, o si era fruto de una relación especial que mantenía con su marido, y también quería saber si esa relación la tenía también con usted. Y también quería saber, porque aquí el señor Santos Cerdán dijo que el que le animó a presentarse en listas por Huarte a Koldo García fue él mismo. Quería saber si también fue el señor Cerdán quien le invitó a usted a formar parte de la cabeza de lista del Ayuntamiento de Huarte, en Navarra, o si fue su propio marido o fue una decisión suya. También quería que me contase cómo había sido que formó también en ese año, en 2015, parte de las listas al Parlamento navarro que presidía la señora Chivite, en la que formaban parte también pues el señor Cerdán, la ministra Saiz y el propio Koldo estaba de suplente. Si es que era porque tenía usted una presencia importante en ese partido en ese momento, en esa agrupación socialista de Navarra, o simplemente pues que Koldo pues se ofrecía a que usted estuviese ahí.
Y también saber cómo había sido, cómo se habían conocido usted y su marido, si era fruto en el trabajo, si fue dentro a raíz de estar en la agrupación socialista. Según declaró en esta comisión el señor Cerdán, el mismo día que saltó el caso de corrupción, a usted la expulsaron del partido provisionalmente. Quería saber si le llamaron para decirle que la iban a expulsar, si alguien le comunicó esa expulsión, si es así, y también saber si hoy en la actualidad, le han comunicado una expulsión definitiva. Porque usted formó parte de la ejecutiva del Partido Socialista en Navarra, liderada por María Chivite como vocal de Bienestar Social. ¿Fue la propia Chivite quien le comunicó esta responsabilidad? ¿Y por qué cree usted que lo hizo? Porque usted no tenía recorrido en asuntos sociales, me parece, en su currículum. Tras el escándalo que saltó hace un año, en el que usted está investigada, ¿ha vuelto a hablar con alguno de ellos, de los que formó parte de la lista de Navarra, o con la agrupación socialista de Navarra, con Santos Cerdán? ¿Ha tenido alguna conversación? Vimos que su marido se fotografió con el presidente Sánchez porque tenía bastante relevancia, estaba muy bien valorado dentro del partido. ¿Usted también se fotografió con Sánchez? ¿Tenía relación con él? ¿Llegó a conocerle? Cuando se traslada usted de Navarra a Madrid, ¿tiene que dejar algún trabajo? ¿Lo hizo a la vez que Koldo García? O sea, cuando Santos Cerdán decidió promocionar a Koldo en Madrid, ¿iban ustedes juntos en el paquete o era usted aparte después, es cuando la llevaron? Porque usted, por lo que hemos sabido, y lo que le iba a preguntar era cómo fue su proceso de admisión o de colocación en el Ministerio de Transportes como secretaria o ayudante de secretaria del señor Ábalos. No consta que se hubiese presentado a ningún proceso selectivo y su puesto está catalogado en el número 17. Yo no sé si su formación estaba como para ese puesto, si había trabajado alguna vez de administrativa. No sé si esto ya lo ha dicho en algún momento, pero sería importante saber, porque como usted entenderá, pues hay responsabilidades políticas en estas contrataciones también, si no se hacen conforme procede. Yo no sé, igual era un cargo de libre designación. Lo que sí nos consta es que el mismo día que cesaron al señor Ábalos, la nueva ministra, cuando fue al ministerio, preguntó por usted y la cesó de manera fulminante. ¿Le dio alguna explicación? ¿Entendió usted por qué? ¿Es cierto que usted también trabajó en seguridad? Que es ahí como conoció a Koldo García. También conocía previamente al ministro Ábalos, antes de que entrase en su ministerio. Tenía trato directo con él. ¿Usted iba a trabajar al Ministerio de Transportes o tampoco le dijeron que tampoco hacía falta que fuese? Nos hubiera gustado que nos hubiera aclarado aquí qué labores hacía en el Ministerio, de qué se encargaba, cómo era su día, un día normal en el Ministerio, en su puesto de trabajo, qué medios utilizaba y con quién desarrollaba su trabajo, si tenía compañera de trabajo o compañero, si tenía acceso a la agenda del ministro. A usted le tocó trabajar cuando la pandemia. No sé si acudía al ministerio entonces o tampoco o no. Y queríamos saber si
tenía información sobre los contratos de mascarillas que se estaban efectuando desde el Ministerio de Transportes y que estaba promocionando su marido, Koldo García. Y también si usted hizo de intermediaria con alguna empresa de algún contrato público. ¿Cree que con el sueldo que usted cobraba en el Ministerio de Transportes se puede explicar su incremento de patrimonio a partir del año 2000? Por lo que parece ser, pues ustedes dos, pues compraron 2 viviendas en Benidorm, otras 3 propiedades en la provincia de Alicante, justo tras la pandemia de COVID, y ingresaron en sus cuentas 1.382.000 y pico euros. ¿Y cómo es posible que su hija fuese titular de un piso? Mientras estuvo contratada en el ministerio, ¿usted conoció a alguna amiga de su exmarido o del ministro que también la hubieran contratado por su relación con ellos? Aunque no es fácil hacerle esta pregunta, se la voy a formular. Y como tampoco sé ni cómo va a reaccionar, ni si se sonroja o no, pues le puedo preguntar más tranquilamente si usted sabía de las andanzas de su marido. Y si sabía las andanzas del ministro con señoritas que llevaba de viaje oficial, si le cubrió también usted en alguna ocasión estos viajes, si también ha trabajado, si conocía usted, llegó a conocer a Jessica o a Andrea, a Claudia, incluso si conoció a Nicole, que Nicole parece ser que era amiga de Koldo y vino de Navarra. ¿Es cierto lo que dicen que su marido también colocó en el ministerio a una pareja que no era usted? No sé si sería Nicole o no, porque luego Nicole parece ser que fijó su residencia en Benidorm también al lado de donde estaban ustedes. Y a Víctor de Aldama, cuando lo conoció, le dijo a su marido que le entregaba mensualmente 10.000 euros. Le preguntó a cambio de qué o algo. Solía llevar Koldo García muchas cantidades de efectivo a casa. También hemos sabido que usted acompañó a Koldo a visitar chalés a Málaga y Cádiz para que pudiese irse de vacaciones José Luis Ábalos. Hemos sabido además que usted era la que se encargaba de hacer el cribado de los posibles chalés para ofrecerle después al ministro. ¿Le parecía normal que esto era un trabajo de auxiliar de secretaria y de su marido como asistente del ministro, que tuvieran que viajar por España para ver chalés para su jefe? Creía que era una cosa normal que harán todas las auxiliares de los ministros, mirarles las vacaciones. Incluso usted se hizo cargo en primer momento del pago del alquiler. El primer pago del alquiler hubo que adelantar 9.800 euros, de los que 8.000 eran en metálico, y los pagó usted. Es lógico que la auxiliar de secretaria del ministro adelante 8.000 euros al jefe. ¿Usted sabía que al ministro Ábalos le iba a salir gratis ese alquiler? ¿Y sabía por qué? ¿Era consciente usted de que estaban esperando el rescate de Air Europa? ¿Usted con el señor Ábalos qué relación tenía? ¿Sabía que mantenía una relación con la señora Jessica? ¿La llegó a conocer? Porque Koldo tenía una relación muy fluida con ella. Le comentaba a Koldo que casi tenía que hacer de casero de Jessica en el apartamento que le alquilaron para que pudiera visitarla el señor Ábalos en Torre España. O sea, sabía que le llamaba a Jessica, le escribía cuando no iba al frigo, cuando goteaba, cuando pitaba, cuando tenía los alquileres no le pagaban, cuando había que renovar. Y usted aceptó que
que uno de los alquileres, una mensualidad, estuviese hecha en una transferencia a nombre de su hija Erika? ¿Qué edad tenía entonces su hija como para hacer una transferencia? ¿No le dijeron o sí le dijeron? ¿Conocía usted también que su marido manejaba contactos de señoritas de compañía que compartía con el señor Ábalos? ¿Lo ve capaz de irse a pisos alquilados, como afirma el señor Aldama? Cuando estaban en el ministerio trabajando ustedes, ¿era habitual que su marido se viera y hablara con el señor Cerdán? ¿Salía a alguna cafetería? ¿Su marido era corriente que fuese enfrente del ministerio? Por último, unas cuestiones. Una de ellas es algo que ha salido finalmente hace bien poco, en la que la UCO ha abierto una pieza separada por violencia de género hacia usted, según ha podido sacar del chequeo de los móviles del señor García, y usted lo ha negado. ¿Usted por qué defiende a Koldo? ¿Le está tapando de algo? ¿Le debe algo? ¿Le preocupa que Aldama esté confesando ante el juez tras el acuerdo que han alcanzado? Usted, sí es cierto que se ha separado de Koldo García. ¿Cómo han hecho para dividir el patrimonio? ¿Es cierto o simplemente ha sido una estrategia judicial la de mostrarse como expareja ahora? Mire, cuando se personó aquí en la primera sesión, su marido, Koldo García, que tampoco contestó, quiso hablar, solo alguna cuestión contestó, y le pregunté al final si usted tiene la conciencia tranquila, y él me dijo que mucho. ¿Usted también tiene la conciencia tranquila? Yo solo le puedo decir que ni usted ni su marido son ni han sido la mejor marca navarra ni la mejor marca pamplona. Y nada más, por mi parte, nada más. Muchas gracias, señora Caballero. A continuación, el señor Gordillo, por el mismo grupo parlamentario, Grupo Mixto, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y no le diré buenos días a la persona que nos acompaña hoy, porque a mí no me consta que sea quien dice ser. Según ha dicho el presidente de la mesa, ha manifestado, no se le ha requerido a usted el documento nacional de identidad, ni se ha descubierto usted. Por lo tanto, puede ser cualquier persona que se haya identificado en la puerta de este Senado, no quiere decir nada. De todas las personas envueltas en esta trama, me lo creo todo. Y puede haber sido usted sustituida por otra persona en el transcurso desde la entrada hasta aquí arriba. Porque, insisto, no nos sorprendería absolutamente nada. Sobre todo porque usted ha manifestado, y esto es una opinión personal de este senador de Vox que les habla, una actitud abiertamente obstruccionista para comparecer ante esta comisión. Ha tenido usted que ser convocada por edicto, porque su letrada, aquí presente, al parecer no facilitó sus datos. Y usted representaba esta letrada para trasladarle la citación. Por lo tanto, no acudió usted el 20 de febrero y acude quien dice ser la señora Uriz hoy. No obstante, lo cual nosotros, el Grupo Vox, o los senadores de Vox, mejor dicho, y que componemos el Grupo Mixto con la senadora, con su señoría la senadora Caballero, estudiaremos esta aparente irregularidad que se ha cometido hoy y esta mascarada, nunca mejor dicho. Bien, a continuación, y aunque no me consta a quién se las hago, voy a hacerle algunas preguntas que tenía preparadas para la señora Uriz en caso de que sea usted, porque quizá usted en algún momento de esta comparecencia decida despojarse del disfraz que trae puesto y contestará algo, aunque haya dicho que no. Así pues, le preguntaré
por el contrato que a principios de 2020 se le realiza con usted como ayudante de secretaría en el ministerio que dirigía el señor Ábalos. Usted fue contratada como ayudante de secretaría, supongo. Usted fue detenida junto al señor Koldo García Izaguirre y a don Víctor de Aldama, no juntos, porque no estaban ustedes juntos en ese momento, pero sí al mismo tiempo. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? ¿Qué relación tenía o tiene usted con el señor García Izaguirre? ¿Cómo se produjo su nombramiento como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes, cuyo titular era el señor Ábalos en aquel entonces? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuáles eran sus obligaciones concretas en el puesto de trabajo que se le facilitó? ¿Cuál era su retribución? ¿Qué nivel ocupaba usted en el Ministerio? Según nuestros informes, y usted hubiera tenido la oportunidad, en caso de ser la señora Uriz, de contestarnos, según nuestros informes, el 17, uno de los más altos a los que puede optar por su formación académica, ya que según su propio currículum, la señora Uriz era entonces técnica en actividades turísticas y riesgos laborales y no tenía experiencia en el ramo de transportes. ¿Concurrió la señora Uriz a algún tipo de concurso o oposición para acceder a este cargo oficial? ¿Era este un puesto de libre designación? La designó y nombró directamente el ministro, señor Ábalos, perteneciente al gobierno del señor Sánchez. ¿Hasta cuándo trabajó usted para el ministerio? O mejor dicho, ¿hasta cuándo ocupó usted dicho puesto en caso de que se trate de la señora Uriz a quien me estoy dirigiendo? La señora Uriz fue detenida junto a su pareja y el señor Joseba García Izaguirre por el caso de intermediación en la compra de mascarillas que investiga la Fiscalía Anticorrupción. ¿Sabe usted bajo qué cargos? La UCO de la Guardia Civil la citó a usted como parte, a usted en caso de ser la señora Uriz, como parte de la organización. De aquí en adelante, por evitar reiteraciones, cada vez que me refiera a usted, lo haré suponiendo que se trata usted de la señora Uriz, para no repetir tanto. Pero ya le digo de antemano, y yo como le he dicho al principio, que no lo sé. La UCO la sitúa como parte de la organización. Los informes reflejan también que estaban bajo sospecha distintos bienes a nombre de Patricia Uriz, quien es la titular única de gran parte de los bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos principalmente con los ingresos de don Koldo García Izaguirre, que solo aparece como titular de uno de los adquiridos con posterioridad al año 2020. ¿Qué podría aclararnos respecto de esto, la señora Uriz? Usted era, desde el 31 de marzo del año 2022, administradora única de Ericapat Consultoría Internacional Sociedad Limitada, empresa que tiene su domicilio social en la avenida de Almería de Benidorm, Alicante, con un capital social de 3.000 euros y un patrimonio neto negativo de 13.518 euros y un resultado negativo en el ejercicio declarado de 16.508 euros. 518. Y un resultado negativo de 16.518 euros. Insisto, los números son tan pequeños que llamaron la atención de los investigadores, como si la empresa no hubiera tenido actividad en los últimos años. El objeto social de la empresa Ericapat, investigada por la UCO, era la realización de actividades de consultoría de negocio y de gestión, realización de actividades de consultoría tecnológica, laboral, de prevención de riesgos laborales, de seguridad e higiene, de recursos humanos, formación, etcétera, etcétera. La importación y exportación de productos alimenticios y bebidas, distribución e intermediación y comercio por mayor. Pero le hubiera preguntado a la señora Uriz a qué se dedicaba concretamente Ericapat. ¿Cuántos trabajadores tenía empleados? Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y estableciendo una cronología para la exposición de los hechos, la señora Uriz resultó beneficiaria de un total de 121.438,08 euros en los años 2018 y 2022 por la empresa, y a partir del 2019 se produjo un incremento de sus retribuciones, reduciéndose significativamente las mismas en el año 2022, momento en el que dejó de percibir retribuciones del Ministerio de Transportes.
¿La señora Uriz recibió pagos de alguna empresa adjudicataria de obra pública? La señora Uriz fue después contratada en diciembre de 2021 por la empresa ATEC, Ingeniería y Arquitectura Social Limitada, una mercantil dedicada a la obra pública. La señora Uriz es técnica en actividades turísticas y riesgos laborales y no tenía experiencia en el ramo de arquitectura y construcción. ¿Cuál fue su cometido en dicha empresa, ya que se dedicaba en ella? Del análisis de las cuentas de la señora Uriz se desprende que entre los años 2021 y 2022 recibió de esta mercantil un total de 5.271,37 euros. Y en el año 2022, de una segunda mercantil dedicada a la construcción de infraestructuras públicas llamada Áridos Anfersa, 7.791,55, cuyo administrador es Francisco Coca Sánchez. Precisamente sobre el señor Coca averiguó la UCO que estuvo alojado en el Parador de Granada el mismo día que estuvieron alojados el señor Koldo García Izaguirre y don José Luis Ábalos. Pero la investigación dice más. En ese informe se señala también que Áridos Anfersa se asoció en el año 22 con otra sociedad llamada Aritec, representada por don Jaime Chuseiro Fernández, para crear una UT que fue adjudicataria de un contrato otorgado por ADIF por valor de 557.699,18 euros. Y la señora Uriz fue contratada por Áridos Anfersa menos de 2 meses después de la citada adjudicación. Me gustaría saber su opinión acerca de estas coincidencias. Áridos Anfersa, la empresa que la Guardia Civil ha incluido en su investigación de la trama llamada trama Koldo por contratar a la mujer del presunto, bueno, vamos a decirlo así, del presunto conseguidor, entre otros posibles vínculos con la supuesta trama desde 2021, ha cerrado el último ejercicio en nuestro poder con un récord histórico de beneficios. En concreto, la firma que sigue siendo administrada por don Francisco Coca Sánchez cerró las cuentas del 23 con un saldo de 2,2 millones de beneficios, un 84,6% más que los cosechados en el histórico 2022, con una plantilla de 45 personas. Y yo preguntaría a la señora Uriz cuál fue su cometido en dicha empresa, si lo tuvo, a qué se dedicaba, si se dedicó, y a qué atribuye tal incremento de volumen de negocio y de beneficios desde que comienza la supuesta colaboración, si es que lo sabe. Por otra parte, respecto del patrimonio personal, en el auto judicial en el que el juez ordena prorrogar las escuchas telefónicas de los investigados, se justifica la medida con una relación de hechos sospechosos que puso de manifiesto la Guardia Civil en sus informes, como la compra por parte del señor Koldo García y de su pareja, la señora Uriz, de una serie de inmuebles sin necesidad de contraer deudas. La mayor parte de las compras inmobiliarias se hacen en la costa levantina, en especial en Benidorm. Y en septiembre de 2020, la señora Uriz y don Koldo García compraron un piso de 110 metros cuadrados con una terraza de 31 metros, pagando 170.000 euros. En el mismo año se adquiere un ático del edificio La Goleta en la playa de Levante por 155.000, que sepamos nosotros. En agosto del 22, un terreno rústico se compra también de 624 metros cuadrados en partida de Algochela. Y después hay un inmueble, si no estamos en un error, que se compra un inmueble situado en la playa de Santa Ana de Benidorm a nombre de su hija, al parecer de la hija del señor Koldo García Izaguirre y de la señora Uriz, que era menor de edad en aquel entonces, pagando un 10% en metálico y el resto en 4 cheques de una cuenta de la menor. Según los informes, el señor Joseba García Izaguirre, hermano del señor Koldo García Izaguirre, habría transferido a esa cuenta, y digo habría en condicional, porque quizá la señora Uriz nos lo hubiera podido aclarar, 90.000 euros unos días antes. Le hubiera preguntado a la señora Uriz cómo pagaron esos inmuebles, de dónde obtuvieron los recursos para hacerlo y cómo se justifican los ingresos suficientes para este incremento
patrimonial y hasta en la compra de estos inmuebles. Y con esto, a la persona que comparece diciendo ser la señora Patricia Uriz, hubiera terminado mi interrogatorio. Por lo tanto, lo doy por concluido, señor presidente, agradeciendo su paciencia y la del resto de sus señorías. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordillo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gil tiene la palabra. Gracias, señor Suárez de la Mata. Buenos días, señora Uriz. Nosotros, usted, como todos los comparecientes precedentes, respetamos un derecho constitucional que nos asiste para preservar sus garantías procesales en un procedimiento que, como usted ha dicho, está en curso. Por lo tanto, atenderemos a su deseo, como lo hemos hecho con todos aquellos que han venido y han manifestado esa intención. Mire, hoy el azar del destino la ha traído a usted aquí, en una comisión que tenía como objeto investigar qué pasó en unas circunstancias especiales en este país con respecto a mascarillas, a la venta y compra de mascarillas. Y digo que el azar del destino a veces es tozudo, porque hoy estamos viendo como en la Plaza de Castilla está compareciendo ante los tribunales de Plaza de Castilla un señor, Alberto Quirolo, lo ha oído usted en los medios de comunicación, que está allí para determinar como presunto defraudador fiscal presuntos delitos de falsedad documental o de fraude fiscal. ¿Sabe la diferencia que hay entre la situación de usted hoy aquí y de este señor? Es que aquí se están determinando ciertas circunstancias. Por cierto, ya sabemos cuál es el final de esta película, ya nos lo han contado. Y la del otro señor no se investigará nunca políticamente, porque la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha impedido e impedirá que se determinen responsabilidades políticas de un señor que tiene un ático donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Digo esto porque la ciudadanía tiene que conocer la doble vara de medir y las determinaciones que toman dos partidos muy distintos en su génesis y en su trayectoria histórica. Yo lo voy a dejar ahí, pero no quiero dejar el uso de la palabra, porque hemos oído hoy a la senadora que representa a UPN hablar de la marca Navarra. Yo pediría un poquito de pudor, porque la marca Navarra que ha aportado UPN a la historia de este país son dos tránsfugas que, aparte de cambiar de principios, cambiaron de partido al PP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Beltrán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, en primer lugar, quería decir que damos por bueno que los servicios de la Cámara han verificado la identidad de la señora Uriz, pero puesto que varios comparecientes previos a nosotros han solicitado o han dudado de esa identidad, le querría solicitar por parte del Grupo Popular, presidente, si tiene a bien solicitarle aquí y ahora su carnet de identidad, por favor. Señora Beltrán, atendiendo a lo que ha dicho el señor Gordillo, a lo que ha dicho usted, y es verdad que es una posibilidad que tiene esta presidencia, lo va a hacer, pero voy a decir en qué condiciones. Esta es una cuestión novedosa en una comisión de investigación. Hay en juego dos derechos, uno que es, ya lo he dicho, la comisión es pública, pero hay otro, el derecho a la imagen. He solicitado información a la letrada, he solicitado más información y, por lo tanto, voy a proceder a hacer esa comprobación, pero lo voy a hacer lo voy a hacer en ese cuarto para seguir preservando el derecho a su imagen. Gracias, presidente.
Muy bien, señorías, proseguimos la comisión. Una vez comprobada la identidad por este presidente, en presencia de la letrada, la señora Uriz, y la letrada de esta comisión. Así que, señora Beltrán, puede proseguir con. Muchas gracias, presidente. Mire, señora Uriz, yo le quería preguntar si se tapa la cara por vergüenza, porque para robar presuntamente no tuvo la cara tapada, no se la tapó en ningún momento. Usted declaró tapada en la Audiencia Nacional, ¿verdad que no? Pues seguro que le digo que por respeto a todos los españoles que la están viendo y por respeto a esta Cámara y a todos los senadores, les solicito que se quite el pañuelo que lleva en la cabeza. Señora Uriz, se lo vuelvo a repetir. ¿Puede, por favor, quitarse el pañuelo que lleva en la cabeza? No. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Para empezar, quiero contextualizar lo que ocupa a esta comisión, y así se enteran de una de los socialistas, y la razón de su presencia hoy aquí. Los años de pandemia fueron terribles, señora Uriz. Cientos de personas muriendo a diario, familiares que no podían despedirse de sus seres queridos, ni acompañarlos en el hospital ni a su entierro. El personal sanitario dejándose la piel y las horas para atender a los enfermos sin saber cuándo podrían ir a descansar y dispuestos a contagiarse para salvar vidas. La población aterrada en sus casas, sin saber cómo iba a evolucionar la pandemia y oyendo constantemente noticias desgarradoras en las televisiones. Parece una película de ficción, ¿verdad? O de terror, quizá. Pues todos sabemos que no lo es, todos vivimos aquellos momentos. Pues bien, mientras todo esto acontecía, personas sin escrúpulos, sin moral y sin humanidad vieron una oportunidad para enriquecerse ilegalmente. Constituyeron una trama corrupta para vender a las administraciones públicas material sanitario, aprovechándose de sus cargos y llevarse comisiones por ello. En lugar de, precisamente por ser cargo público, haber estado a la altura de sus responsabilidades en momentos tan graves, arrimar el hombro y dejarse la vida si hubiera hecho falta, ellos, esas personas, entre usted una de ellas, vieron una oportunidad de negocio ilegal en el sufrimiento ajeno. Y una de esas personas, como le digo, es usted, señora Uriz. Usted está hoy aquí no solo por haber sido esposa de Koldo, sino también por ser pieza clave en la trama corrupta organizada por miembros del Gobierno socialista que ahora está siendo investigada por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional. Parte de esa trama empezó en Navarra, cuando el Partido Socialista de Navarra decidió apostar por Pedro Sánchez frente a Susana Díaz en las primarias. ¿Puede ser, señora Uriz, que vieran ustedes en esos momentos, Koldo y usted, la oportunidad de enriquecerse y cambiar sus vidas? Me tiene que contestar, señora Uriz. Porque para no contestarme a cada una de las preguntas, usted tiene que justificar por qué no lo hace. ¿Es así, presidente? Sí, señora Beltrán. Ya conocen ustedes lo que piensa esta presidencia al amparo de un informe que realizó el letrado, que no hay obligación de contestar, pero sí hay obligación de explicar por qué no se contesta. La Constitución contempla, y todo lo que es el cuerpo legal, 3 supuestos. Y en cada pregunta, ya lo he explicado muchas veces, los comparecientes deberían explicar a qué supuestos se acogen y por qué no contestan. ¿Por qué explico esto reiteradamente? Por las posibles consecuencias legales que se pudieran deducir en su día ante acciones legales. Pero dicho esto, señora Beltrán, yo no puedo obligar a la compareciente a que lo haga. Ella asume las consecuencias de no hacerlo. Siga, señora Beltrán. Gracias, presidente. Señora Uriz, le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Puede ser que ustedes vieran en esos momentos durante la precampaña para llevar a Pedro Sánchez a la Secretaría General una oportunidad de enriquecerse y cambiar sus vidas? Koldo viajaba frecuentemente con Sánchez, con Ábalos y con Cerdán. Se puede decir que ahí comenzó su amistad. Tantas horas en el Peugeot juntos, recorriendo España, darían para muchos temas de conversación entre ellos en el coche. ¿Sabe usted si cuando llegaba Koldo a casa le contaba usted de qué habían hablado, qué pretendían hacer en el futuro, ya estaban preparando alguna treta? Porque mire, aquí está esta famosa foto de uno de los días de campaña para las primarias, en la que están todos, qué casualidad,
todos los que supuestamente han delinquido. El señor Sánchez también. Luego pasaré a decir por qué. ¿Está su marido? ¿Está usted también por ahí? Pues puede ser que sí. Como no me va a responder, le digo, señora Uriz, que es una pena que usted no responda, porque mire, al no responder, lo que va a quedar cierto es todo lo que yo diga. Y usted pierde aquí una oportunidad de defenderse. Por lo tanto, estimo que usted estaba ahí. Por lo tanto, podemos decir que ahí nació la amistad entre Ábalos, Koldo y usted. Ustedes eran una pareja conocida en el ámbito político, en Pamplona y comarca, sobre todo en la esfera socialista. Su nivel de vida podría considerarse normal, con el trabajo de Koldo en un prostíbulo y como Aizkolari también, Koldo y el suyo trabajando en un centro comercial. Pero con las primarias todo cambió, ¿verdad, señora Uriz? O sea que sí, con la cabeza. ¿Es cierto que en esa campaña Koldo y ustedes pusieron toda la carne en el asador para convertirse en imprescindibles dentro del Partido Socialista? No con cargos políticos relevantes, sino como conseguidores y serviciales. Pues parece ser que es así. Y por eso pusieron a disposición de los socialistas todos sus contactos y conocimientos, principalmente con Ábalos, mano derecha de Sánchez en esos momentos. ¿Qué era lo que más le demandaba Ábalos a Koldo en los comienzos de su amistad? Se podría decir que una de las cosas que más le interesaban a Ábalos eran las mujeres y que en contactos con prostitutas Koldo era uno de los mejores. Por su conocimiento del prostíbulo tendría una agenda amplísima de prostitutas. ¿Verdad que sí, señora Uriz? Que eso era lo que más le motivaba al principio al señor Ábalos con Koldo. ¿Tenía usted conocimiento de los caprichos sexuales del ministro? ¿Puede confirmar que el interés de Ábalos por Koldo era fundamentalmente para satisfacer sus deseos? Le contó su marido que habían destrozado el parador de Teruel en lo que parece ser fue una orgía en plena pandemia, cuando los españoles morían a miles. Seguro que usted tiene conocimiento de cuando Koldo le llamó a Óscar López Paradores, que así parece ser que lo tenía Koldo en su teléfono, para decirle que por favor les preparase una habitación especial o varias habitaciones especiales en el parador de Teruel. Seguro que usted escuchó esa conversación. Si hago estas preguntas incómodas, aunque a usted parece que no le importan nada, porque como no responde, es para poder encontrar una justificación de por qué le nombró Ábalos a Koldo asesor o asistente, porque aún no sé cuál de las dos cosas es. Usted es una mujer que ha tenido mucha influencia en Koldo García. Se podría decir que era la lista de la pareja y que veía con claridad las bondades que podría traer a su familia la amistad entre ustedes con Sánchez, Ábalos y con Santos Cerdán. Y así fue. Pedro Sánchez gana las primarias y llega al gobierno de España con Ábalos de su mano. Su forma de llegar al gobierno, amparándose en la corrupción y gritando a los cuatro vientos que venían a limpiar de corruptos las instituciones, ahora parece una broma de mal gusto. El 1 y el 2 parece ser que ya venían preparados para ejercitar aquello que denunciaban. El 1, Sánchez, colocó a su mujer y a su hermano de forma presuntamente fraudulenta, ambos ahora imputados por la justicia por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo. Y es más, según hemos conocido en el último informe de la UCO, Sánchez rescató a Air Europa porque su esposa y Ábalos se lo pidieron. Ya conocemos la verdad sobre ese rescate. Ya sabemos que la mujer del presidente estaba implicada, de hoz y coz. Ella fue la que le dijo a Sánchez: rescata a Air Europa, según dice el informe de la UCO y según se constata en los WhatsApps que aparecen en ese informe. Por lo tanto, hoy es un momento muy importante para decirle a los socialistas, que dice el portavoz, que está usted aquí por el azar. Por el azar no, usted está aquí porque están ustedes y han robado mucho, mucho, mucho. Y ahora se descubre que la mujer del presidente del gobierno estaba implicada y lo negaba el presidente. Por lo tanto, es momento ahora más que nunca de que Sánchez dé la cara, dimita
y convoque elecciones generales, porque no se puede consentir lo que hemos descubierto a través del informe de la UCO. Por otro lado, quería decir que lo que exigía Sánchez para los demás, para él no ha servido. Y José Luis Ábalos, que defendió en la tribuna la moción de censura para acabar con la corrupción, ya la estaba preparando. Vamos a seguir con su historia. Llegan al gobierno y Koldo es nombrado mano derecha del ministro. Pasen pocos meses de estar en un prostíbulo, de vender leña, de estar como Izcolari, a ser asesor personal y tener su despacho junto al de Ábalos en el ministerio. ¿A usted le sorprendió el nombramiento de su marido como mano derecha del ministro? ¿Pero qué conocimientos tenía? ¿Qué conocimientos tenía su marido como Izcolari y gerente, o estando en la puerta de un prostíbulo, para poder entrar en el Ministerio de Transportes como asesor del ministro, como mano derecha? Dígalo. ¿Qué conocimientos tenía? Ya sabemos que ninguno. Por eso sorprendió tantísimo en Pamplona y en toda Navarra cuando fue elegido asistente del ministro. Generó una sorpresa e incredulidad que usted no se lo puede ni imaginar. A nadie le entraba en la cabeza su nombramiento. Pasado el tiempo, se entiende muy bien, señora Uriz, pasado el tiempo ya vemos por qué lo colocó como mano derecha. Y usted pasó a ser la secretaria del ministro. Bingo, ya todos colocados. Koldo, usted, Joseba, todo el clan familiar. Pero es que ahora ya no nos sorprende, porque ahora estamos viendo que el propio ministro ha exigido a través de Koldo a la señora Pardo de Vera que fuesen colocadas sus novias, y especialmente Jessica, en Ineco y en Traxatec, presionando a directivos de empresas públicas. Por lo tanto, que ustedes estuvieran contratados ya nos sorprenden. ¿Nos puede explicar en qué consistían sus funciones, señora Uriz? Porque usted, ¿verdad que era la secretaria personal del ministro, aunque aparentemente dicen que estaba en la Secretaría General? Porque usted le hacía muchas cosas, que ahora voy a detallar. Como secretaria, usted pudo ver todo lo que allí presuntamente se cocía. Comisiones ilegales, sobornos en las contrataciones, viajes del ministro con amantes a cargo del erario público, pagos en efectivo, dinero en sobres que su marido y usted manejaban, colocaciones de amigas en las empresas públicas. ¿Tuvo usted alguna vez la preocupación de que iban a acabar muy mal? Usted y el señor Koldo. Me imagino que lo pensará usted cada día de su vida, desde que fue detenida. ¿Cuánto se arrepentirá de aquello que hicieron? ¿O es que se creían impunes y bajo el manto del ministro y número 2 del partido? Cuéntenos también, señora Uriz, no nos va a contar nada, pero también le voy a decir y asegurar que usted ha hecho de agente inmobiliaria como secretaria del ministro. Es decir, ha recorrido media Costa del Sol visitando chalés para el ministro Ábalos, tanto en Marbella como en Estepona, como en la Alcaidesa. Usted venga a visitar lo que el ministro les pedía, que encima no tiene gustos baratos el señor, y usted con Koldo visitando todo para dar gusto al señor Ábalos. El señor Ábalos, que presuntamente realizó un cohecho clarísimo cuando dejó ser invitado por Javier Hidalgo al chalet llamado Villaparra, que usted visitó con anterioridad, en agradecimiento a la influencia que había tenido para el rescate de Air Europa. Eso lo supimos ayer en el informe de la UCO. Luego, como he dicho, usted visitó la Alcaidesa, también le contrató ese chalet, luego otro que no contrataron. Ustedes fueron parte activa y muy activa en el rescate de Air Europa, porque estoy convencida de que usted estaba al lado cada vez que Aldama llamaba a Koldo y le decía: estamos muy nerviosos, esto no sale adelante, Hidalgo está jodido, ya ha dicho que ha llamado a Begoña. Ustedes estaban al lado, porque
Koldo, Ábalos y en este caso con Hidalgo y Aldama estaban pergeñando todo el rescate de Europa. Y por supuesto no me quiero olvidar de la principal, Begoña Gómez. Y usted estaba a su lado. Por lo tanto, es clara testigo de todas esas actuaciones. A usted también les regaló el señor Hidalgo algún chalet regaló, no, algunas vacaciones, porque me consta que ustedes estuvieron una noche en este chalet de Villaparra también. Pues yo creo que sí. Ya que no me responde, los hechos llevan a la conclusión de que sí. Vamos a hablar del señor Aldama, señora Uriz. Señor Aldama y su marido eran uña y carne. También con usted. Porque usted bien que cobraba los 10.000 euros mensuales que le pagaba Aldama a Koldo. Y los ingresaban a través de Joseba en su cuenta, poniendo diferentes gastos, que si viajes, no sé qué otras cosas más ponían, no lo recuerdo en este momento, pero lo importante es que con el objetivo de encubrir esos ingresos que le hacía el señor Aldama. Pero no le da vergüenza, señora Uriz, no le da vergüenza. Los que la conocimos en Navarra, ¿dónde ha acabado usted aquí enmascarada? Por lo tanto, está claro que usted con el señor Aldama tenía una relación muy estrecha y que cobraba sin ningún pudor los 10.000 euros y los ingresaba en el banco a través de su cuñado Joseba. Usted fue detenida hace un año y puesta en libertad. Está siendo investigada por Audiencia Nacional. Aquel día se practicaron 20 detenciones y 26 registros en toda España, en ciudades como Madrid, Zaragoza, Alicante, Madrid y Murcia, entre otras. Todas estas detenciones estaban relacionadas con el llamado caso Koldo por la trama de comisiones, por la venta de mascarillas en plena pandemia. Le preguntaron al señor Ábalos por estas detenciones de ustedes, de Koldo y la suya, y dijo: me he quedado estupefacto, no tenía ni idea. Pues parece ser que sí que tenía idea, y mucha. Según dice el último informe de la UCO, que concluye que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga. Señores socialistas, aún siguen diciendo que esta comisión no vale para nada, que estamos perdiendo el tiempo. Hombre, ¿le dolieron esas palabras del ministro, señora Uriz, renegando de ustedes? Me imagino que sí. Aquí tiene la posibilidad de defenderse. Dígale 4 cosas al ministro y a todos los que les han dejado solos. Dígaselo. Tiene esta oportunidad y la está perdiendo. Creo que no está siendo inteligente. En cualquier caso, fue candidata en las listas del Partido Socialista. ¿Llevamos el tiempo? Sí. Fue candidata en las listas del Partido Socialista en las elecciones municipales en Huarte, donde Koldo fue concejal. También posteriormente candidata en las elecciones autonómicas en la lista del Partido Socialista de María Chivite en el año 2005, en las autonómicas. Y fue además vocal de Bienestar Social del Partido Socialista de Navarra. Se puede decir que usted era una persona de partido, relevante dentro de la militancia del Partido Socialista de Navarra, del que Santos Cerdán, recordemos, era secretario de organización. ¿Era muy estrecha su relación con Santos Cerdán? Ya se lo digo yo, sí, muy estrecha, estrechísima. Pues Santos Cerdán dijo lo siguiente cuando ustedes les detuvieron, fundamentalmente sobre Koldo. Dijo: vivía en Navarra y colaboró con el partido. No cree que la verdad hubiese sido decir: vivía en Navarra, es mi amigo. Yo le presenté y se lo recomendé a Ábalos para que le cogiera de asistente. Trabajamos codo con codo para llevar a Sánchez a la Secretaría General y confiaba tanto en él que le hice quedarse toda la noche en la sede del partido custodiando los avales. Diciendo esto, hubiera dicho la verdad el señor Santos Cerdán, ¿verdad? Pues sí, porque esto fue así. Pero Santos Cerdán se ha desvinculado por completo de su marido y de usted. ¿Le ha dolido que renegara él también, habiendo tenido con ustedes una relación tan estrecha? Hemos conocido cómo el Partido Socialista, a través de Santos Cerdán, le ofreció a José Luis Ábalos una salida laboral y personal. Esto no lo digo yo, lo dijo José Luis Ábalos. ¿A ustedes les han ofrecido una salida laboral o personal?
se ha puesto en contacto con ustedes, bien Santos Cerdán o bien el Partido Socialista, para darles una salida honrosa? ¿Han recibido amenazas para guardar silencio y defender al Partido Socialista con la promesa de que no les iba a pasar nada? Esto es muy relevante, señora Uriz. Podría decirlo, porque aquí tiene usted la posibilidad de contar si le han amenazado y nos lo cuenta a nosotros. No es tan rara mi pregunta, pues hemos conocido los intentos de soborno con 50.000 euros a Carmen Pano por parte de un despacho de abogados, concretamente del despacho que le lleva a usted, de Leticia de la Hoz, que anda por aquí, que es especialista en el blanqueo de capitales. Y este despacho fue mandado a hacer esta acción por fontaneros del Partido Socialista, para que la señora Pano se retractara de haber declarado que llevó 90.000 euros en bolsas a Ferraz. ¿Cree usted que han sido peor tratados que otros miembros del Partido Socialista en la misma situación? Usted misma, desde el momento en el que fue investigada, fue suspendida de militancia. Qué mal se portaron con usted. Sin embargo, hay otras mujeres socialistas, militantes, que también están siendo investigadas, están imputadas y, sin embargo, no han sido suspendidas de militancia, como el caso de Begoña Gómez. ¿Cree que eso es justo? ¿Se siente usted discriminada en relación con Begoña Gómez? Evidentemente lo es. Está visto que en el Partido Socialista hay diferencia de clases y usted, por lo visto, está en la más baja porque le han suspendido de militancia. Tampoco al señor Ábalos le han suspendido de militancia, ¿verdad? ¿Está decepcionada con el Partido Socialista? Puedo imaginar que sí, pues mientras otros metían la mano en la caja, son ustedes los que están siendo juzgados. Pero tranquila, tiempo al tiempo. En el año 2020, usted deja Navarra y se traslada a Madrid a trabajar en el gabinete del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. ¿Cuántas veces vio por allí a Aldama? Dicen que tenía acceso libre, que entraba y salía como si fuera su casa. ¿Fue así? Venga, anímese, diga algo. Como he expuesto al principio, es evidente que Koldo y usted prosperaron muy rápido, desde la entrada al gobierno del Partido Socialista. Koldo manejaba importantes cantidades de dinero y hacían constantes movimientos con su tarjeta de crédito. Usted también. Entiendo que desde el principio que empezaron a recibir dinero de comisiones, usted conocía su procedencia ilícita. ¿Es así? Pues lo doy por hecho. Usted conocía desde el primer momento la procedencia ilícita de los 10.000 euros que le pagaban al mes a través de Aldama y sabía que todo eso era dinero sucio, de comisiones, de robos. Señora Uriz, yo no la exculpo absolutamente nada, yo ni nadie, vamos. Usted ha manejado mucho dinero en los últimos años y, de hecho, es lo que hace saltar las alarmas de los propios investigadores, el aumento del patrimonio de su familia y de su entorno. La Guardia Civil ha comprobado en el registro de la propiedad que adquirió el 3 de diciembre de 2020 un apartamento turístico en el edificio Copacabana en Benidorm y que lo pagó al contado en plena pandemia, 350.000 euros. Como le digo, la compra de este inmueble hizo sospechar a la UCO, que detectó un incremento injustificado del patrimonio familiar que podía rondar el 1,5 millones de euros. Estas cantidades podían proceder de la trama de mascarillas y de las mordidas en adjudicaciones de obras. Este incremento se produce 5 meses más tarde de la compraventa de mascarillas a ministerios del Gobierno y también a administraciones socialistas como Canarias o Baleares. Me gustaría que usted hoy aquí hubiese sido valiente y hubiese aclarado de dónde vienen estos fondos. Usted ya poco tiene que perder, por lo tanto, le hubiese venido bien haberse desahogado. ¿Cómo es posible que se produjera un incremento tan notable de su patrimonio entre 2020 y 2022, pasando ustedes a ser titulares de varios bienes muebles e inmuebles? Se investiga un aumento sustancial de las aportaciones a préstamos e hipotecas a partir del mes de diciembre de 2020, relacionados con la compra de 3 inmuebles en Benidorm. Uno adquirido por su hija Erika, que actualmente tiene 5 años. ¿No le avergüenza, señora Uriz, haber metido a una niña de 5 años, poniéndole una cuenta a su nombre, metiéndole en compra de pisos de manera ilegal,
todo actividades ilícitas a nombre de una niña pequeña. Esto demuestra qué calidad humana tienen ustedes. Otros 2 pagados con cheques utilizando los fondos de una cuenta bancaria, como digo, a nombre de su hija. Y, por último, llama la atención de los investigadores una donación de 90.000 euros en efectivo, que hacen Koldo y usted, de la que no se ha encontrado ningún movimiento bancario. También le quiero preguntar, que no me va a contestar, pero lo voy a afirmar. ¿Es cierto que tenían ustedes una embarcación que han vendido en Navarra hace poco tiempo? ¿Cómo es posible que hayan vendido una embarcación, un barco, en Navarra, cuando teóricamente tienen todas las cuentas embargadas? Esto sí hace poco. ¿No será que no se han dado cuenta? Lo digo aquí para que les investiguen a ustedes porque han vendido una embarcación de su propiedad, de la propiedad de Koldo y de usted. Como decía, usted ha manejado elevadas cantidades de dinero en efectivo y la Guardia Civil investiga los pagos que usted realizó. Puede contestar a lo de la embarcación si quiere, ¿eh? Así se defiende. Pues sí que es verdad, claro que sí. En primer lugar, usted pagó al menos 26.000 euros a Ábalos y a su expareja en viajes, gastos escolares o regalos. Es que esto no lo entiende nadie. Ahora bien, si pensamos que usted era secretaria, que tenía dentro del ministerio, en su cajón, fajos de dinero de procedencia ilegal, y con esto le decía el señor Ábalos, ve y paga el colegio de mis hijos, una factura que tengo en la agencia de viajes para irme de viaje con no sé qué señorita, otros gastos escolares. También envió dinero a una pareja de Ábalos y el motivo ponía regalo José. ¿Tenía usted en un cajón en el ministerio dinero ilícito o dinero en efectivo para ir pagando todas estas cosas que le decía Ábalos? Porque solamente Ábalos podía confiar en usted y en Koldo, claro, para hacer estos pagos, porque ustedes estaban en la misma trama con él. ¿Es así? Estas informaciones señalan que ustedes incluso llegaron a viajar juntos, hasta con Jessica, lo que revela y justifica lo que he dicho anteriormente, que ustedes tenían con el señor Ábalos un trato muy, muy estrecho. Pasemos ahora a hablar del Guardia Civil Rubén Villalba, al que usted también hizo unos ingresos en efectivo en la cuenta. Las cuantías no son muy elevadas, pero lo que sí que choca es que estos ingresos se producen días después de que Ábalos y Koldo regresaron de un viaje a Colombia, algo que, según la noticia, llamó la atención de los investigadores. ¿Sabe usted por qué? A todos nos ha llamado la atención. ¿Qué le debían? ¿Qué iba a contar el señor Villalba? Aún puede venir aquí y contarlo, si quiere. Vayamos a la empresa Áridos Anfersa. Esta empresa lo contrata usted en el mes de julio del año 2022. Doy por supuesto que usted ni hizo entrevista para ser contratada, ni presentó ningún currículum, y que el contacto con esta empresa les venía a través de Koldo y del ministro. No hubo proceso de selección, como he dicho, no le hicieron ninguna entrevista y doy por hecho que usted tampoco fue nunca ya a trabajar, porque vivía en Madrid y la empresa estaba en Granada. Ahora bien, lo que sí que consiguió usted, o lo que consiguió, mejor dicho, la empresa con su contratación, es incrementar ostensiblemente sus ingresos. Al parecer, Koldo y Ábalos coincidieron con el responsable de la empresa Áridos Anfersa en el Parador de Granada en el año 2021, Francisco Coca Sánchez, administrador único de la empresa. Como consecuencia de ese encuentro, según los investigadores, la empresa se convirtió en una de las principales proveedoras de Traxa, empresa pública dependiente de la SEPI. Todo esto pasó después o a la vez de que usted la pusieran en nómina. O sea, que ustedes, ¿cuántos ingresos tenían? Tenían en su momento el de Koldo, el que les pagaba Aldama, el que le pagaba a usted Áridos Anfersa, luego el del ministerio, en fin. Por eso nos iba a parecer tan relevante que usted nos contase, pero no se preocupe, que como sabemos que esto presuntamente es cierto, pues lo vamos a dejar así. En 2022, justo después de que usted entrase a trabajar, la empresa cuadruplicó su facturación, llegando a los 3 millones de euros, fruto de 45 adjudicaciones. Pero es que en el año 2023 fue incluso mejor, hasta 6.180.000 llegó a facturar Traxa gracias a 91 adjudicaciones. Hasta entonces, la facturación anual de esta empresa nunca había superado el 1.000.000 de euros.
No tendría por qué llamarnos la atención que una empresa sea incluida en el acuerdo marco y logre adjudicaciones con Traxa. Lo que llama la atención es que lo logre justo después de contratarla a usted. Y después de que Adif, también empresa pública y dependiente del Ministerio de Transportes, le adjudicara 2 contratos, 600.000 para el suministro y descarga de balasto y 5,2 millones de euros para lo mismo en la construcción del AVE Madrid-Sevilla, fase 2. Seguro que de esto no sabe nada, porque como usted no iba a la empresa y por tanto no se enteraba de esto, pero lo estaban haciendo en ese momento Koldo y Ábalos. La empresa recibió, además, importantes ayudas directas de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su contratación, afirmo, fue el precio que pagó la empresa para ser adjudicataria de tantos contratos públicos. Pero me parece poco, nos parece poco. Les pagaban a ustedes mordidas por todas las adjudicaciones que conseguía. ¿Verdad que sí? Que solamente con su contratación no era suficiente, que la empresa les pagaba a ustedes por esas adjudicaciones que le estaban concediendo a Anfersa. Vamos con Erika Pat. Erika Pat supongo que es Erika y Patricia, ¿verdad que sí? Sí, sociedad limitada. El 31 de marzo del 22 usted se convirtió en administradora única de Erika Pat Consultoría Internacional, con un objeto social tan amplio que no encontraron otra donde meter todos sus chanchullos. Parece un cajón desastre. Realización de actividades de consultoría de negocio y de gestión, realización de actividades de consultoría tecnológica, laboral, de prevención. Todo cabe ahí. No lo voy a leer todo el objeto social, que sí que lo he leído de su empresa, pero se ve claramente que buscaron el más amplio para poder meter por ahí toda su trama corrupta. De hecho, por eso investiga esta empresa a su empresa, la UCO. En concreto, porque persigue el rastro de las comisiones que usted había cobrado presuntamente, o Koldo, que se calcula que ha podido ser de varios millones de euros. Erika Pat tiene su domicilio en Benidorm, un capital social de 3.000 euros, un patrimonio negativo de 13.518 euros y un resultado negativo en el último ejercicio declarado de 16.000 euros negativo. La UCO registró su empresa, como he dicho, situada en Benidorm, para investigar si pudo ser utilizada por su marido y por usted como tapadera para el cobro de esas comisiones. Los agentes indagan en sus finanzas para averiguar si canalizaron las mordidas de los contratos a través de esa firma. ¿Qué tipo de trabajos ha hecho usted con su empresa? ¿Cuántos clientes tiene? Ya le digo yo. Todos los que le ha pasado su marido Koldo y todos los que pertenecían a la trama y con todos los que tenía contacto el Ministerio de Transportes. Todos esos eran sus clientes. Su consultora internacional, además, contrató a su marido, Koldo García, según acreditó él mismo ante la Audiencia Nacional. Su defensa presentó un justificante de estar contratado desde noviembre de 2023. Su empresa tenía un cliente principal, la constructora Advi, que le pagaba 6.000 euros mensuales. ¡Ay, señora Uriz! ¿Cómo se lo montaron? Esta constructora obtuvo 6 contratos por valor de 193 millones de euros, algunos en UTE y otros en solitario. Al día siguiente de la firma de este contrato, Koldo estuvo en La Chalana con el entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez. Ese mismo día acudió también Ángel Contreras, director general de Conservación y Mantenimiento en Adif, por entonces organismo del que Advi ha sido adjudicataria. ¿Sabe de qué hablaron? Como dueña de la consultora, ¿realizó usted alguna gestión para este cliente? La Guardia Civil también investiga sus familias, la suya y la de Koldo. Ya hemos hablado de su cuñado Joseba, conversaciones en las que usted, Koldo y Joseba se ponen de acuerdo para hacer ciertos ingresos para el pago de pisos. Por otro lado, su madre dispondría de acciones de una empresa ubicada en Navarra llamada Troquel, unas acciones por valor de 2 millones de euros. ¿De dónde ha sacado su madre 2 millones de euros para invertir en una empresa? Es que huele a que ustedes le dieron ese dinero de las comisiones y le dijeron a la mujer que lo metiera en esa empresa y que de momento ahí estaba a salvo y sobre todo encubierto. Quiero recordar
Para finalizar, señor presidente, quiero recordar... Perdóneme, a ver cómo voy de tiempo. Para finalizar, quiero recordar a todos que doña Patricia Úriz no es solo la mujer de Koldo García Izaguirre, es una persona investigada por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que ha sido miembro relevante del Partido Socialista de Navarra y ahora está suspendida de militancia, que ocupó un puesto de confianza en la Secretaría de Ábalos. De hecho, ella decía que era su secretaria, recibiendo un trato privilegiado como reciben los familiares de algunos dirigentes socialistas, que fue beneficiada por la trama hasta el punto de experimentar un incremento patrimonial que ella y su marido se niegan a explicar, que al dejar el ministerio constituyó una sociedad mercantil que facturó cantidades muy elevadas de dinero a empresas adjudicatarias de obras públicas del Ministerio de Ábalos, que manejaba dinero en efectivo y hacía transferencias que han llamado la atención a los investigadores. Señora Úriz, esa es usted, supongo que se reconoce. Acusaciones gravísimas pesan sobre usted. Por eso hemos solicitado su comparecencia. Y aunque usted no haya hablado y ha perdido, como le he dicho, la oportunidad de defenderse, hemos tenido la posibilidad de relatar a toda España lo que ustedes hicieron y volver a poner de relevancia el trabajo incansable de esta comisión y su pertenencia. Lo que comenzó para investigar el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas por parte del Gobierno de España nos ha llevado a descubrir, como bien dijo nuestro portavoz, el senador Miranda de Larra, en una reciente comparecencia, aquí hemos descubierto la trama de sanidad con Illa y FCS. Hemos descubierto la trama de transportes compuestos del Estado, Adif y la Agencia de Colocación Enfesa. Hemos descubierto las contrataciones fraudulentas de prostitutas y amigas de Ábalos a cargo del erario público en Traxatec, en Ineco, en Loyirraíl. Hemos descubierto la trama del Ministerio del Interior con infiltrados y chivatazos que ayudaron a la trama corrupta socialista con terminales telefónicos y presuntos avisos. Aquí descubrimos también verdades sobre el Delsigate y destapamos las mentiras de Sánchez y de sus ministros, que nunca habían estado, que no sabían nada, y luego supimos que había una cena en la que estaban todos invitados, que le habían alquilado una casa. Eso lo hemos descubierto aquí. Hemos descubierto también la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Hemos visto mentir al ministro Torres aquí, negando conocer a Aldama, y descubierto sus mensajes con él para agilizar los pagos a Aldama y poder dormir tranquilo. Y parece ser que esto es solo la punta del iceberg. Perdóneme, me dejo a la señora Armengol, que también negó conocer a su marido. La señora Armengol que luego apareció, como le decía Koldo a la señora Armengol, cariño, y con mucha familiaridad. Cariño, haremos lo que tú quieras o no te preocupes. Algunas de esas cosas que solía decir su marido, y por lo que la señora Armengol quedó en evidencia de sus mentiras. Y parece ser, como decía, que esto es solo la punta del iceberg y que aún nos queda mucho por descubrir, señores socialistas. Todo lo que he leído, que hemos descubierto en esta comisión, no les llevará a decir otra vez cuando empiezan aquí con ese argumentario: no hay caso, no hay nada. Espero que tras este resumen de lo averiguado en esta comisión no vuelvan con su discurso de que esto no vale para nada, que no hay caso y que tenemos las conclusiones ya sacadas. No las tenemos, porque nos queda tanto por saber que a ustedes mismos les helará la sangre. Muy bien. Muy bien. Gracias, presidente. Finalizado. Muy bien, muchas gracias, señorías. Llegados a este momento, se da por cerrada esta sesión, por concluida, y le pido a la mesa que se quede un minuto. Nada más y muchas gracias.